En este video veremos métodos de descripción del movimiento y líneas que describen el movimiento. Para representar en forma completa un movimiento es necesario determinar la posición de cada partícula en cada instante y después encontrar la velocidad en cada posición a medida que el tiempo transcurre. Es posible determinar el movimiento de las partículas mediante dos métodos fundamentales. El primero conocido como método de Lagrange y el segundo con el nombre de Euler. El método de Lagrange, básicamente, este método consiste en determinar las características cinemáticas del movimiento de cada partícula en cada instante siguiendo su recorrido. Este método da respuesta a la pregunta: ¿qué le ocurre a una partícula a medida que se desplaza a lo largo de su propio recorrido? Entonces, para ver este método, vamos a identificar una partícula identificada por su posición inicial, dada por el vector R0 de coordenadas x0, y0 y z0 en el instante t0. Ese vector R0 en el instante t0 ocupa esta posición representada en la figura. La misma partícula en otro instante t cualquiera posterior se encuentra en la posición definida por el vector r, ya de coordenadas x, y z. Por lo tanto, la posición de la partícula será conocida en cualquier instante si el vector posición r se determina como una función de la posición inicial dada por R0 y del tiempo transcurrido entre T0 y T. En forma vectorial lo expresamos como está indicada en esta expresión y estas son las ecuaciones escalares que definen las trayectorias al variar el tiempo. Si observamos en la figura la partícula que inicialmente ocupó la posición 0, luego de transcurrir un determinado tiempo pasó a ocupar esta posición definida por el vector r, se ha supuesto que esa partícula pasa entonces de un intervalo de tiempo delta t de la posición r a una posición muy próxima definida por el vector r más delta r, cuyas coordenadas van a ser x más delta x, y más delta y, z más delta z. Obsérvese que, de paso, que el recorrido de la partícula quedó definido con el transcurrir del tiempo a partir de la posición inicial individualizada por el vector R0. Esto es conocido inicialmente, esta posición. Entonces, las componentes de la velocidad según los tres ejes, en donde planteamos el límite de la razón entre delta x sobre delta t cuando delta t tiende a 0, por lo tanto, podemos definir la velocidad de una partícula como un vector cuyas componentes son las derivadas parciales de las coordenadas respecto al tiempo. Son parciales porque la velocidad de posición de la partícula y el tiempo son variables ambas. El otro método, el método de Euler, para describir el movimiento de una partícula. En este método uno se pregunta: ¿qué ocurre en un punto del espacio ocupado por un líquido en movimiento? En este método no se sigue a cada partícula como en el método de Lagrange, sino que se observan todas las partículas que pasan por un determinado espacio a través del tiempo. No considera tampoco el destino que tenga cada partícula individual, sino que describe la totalidad del campo de escurrimiento en cada instante en un lugar fijo en el espacio. O sea, Euler toma un punto fijo en el espacio definido y ve todo el movimiento que pasa por ese punto fijo del espacio.
Entonces, en el método de Euler, la velocidad y demás características se calculan como una función del punto considerado, de este punto considerado, cuya posición es conocida y definida por el vector r, y del tiempo también. La variable independiente son la posición en el espacio, representada por las coordenadas cartesianas. Si quisiéramos relacionar los datos obtenidos por este método con lo que corresponden con el método de Lagrange, podemos escribir las componentes de la velocidad según las tres direcciones, U, V y W, en donde estas componentes corresponden al método de Lagrange. Las componentes de la velocidad según sus tres ejes coordenadas son derivadas totales, pues en este caso son funciones exclusivas del tiempo. La diferencia, entonces, entre estos dos métodos radica en el hecho de que en el método lagrangiano las coordenadas de las partículas se representan como funciones del tiempo, mientras que en el método de Euler son las velocidades de las partículas las que están dadas como funciones del tiempo. De aquí que las coordenadas x, y, z sean variables independientes, mientras que en el método de Lagrange son dependientes. A continuación veremos las líneas que describen el movimiento. Una primera línea que describe el movimiento son las líneas de corriente. En una masa líquida, en un instante dado, se conocen las velocidades instantáneas de cada uno de los puntos del espacio por sus respectivos vectores. Se llaman líneas de corriente a la familia de curvas que en ese instante sean tangentes en todos los puntos a los vectores velocidades de las sucesivas partículas, tomando dichas partículas en la dirección que determina el vector anterior. Por consiguiente, ellas muestran la dirección de la velocidad de muchas partículas en otro instante. Entonces, veamos gráficamente esto, que en un instante t0, las partículas ocupan la posición en el espacio indicado en la figura. En el tiempo t0, la partícula 1 ocupa esta posición, la partícula 2 ocupa esta posición, la partícula 3 esta posición y la partícula 4 esta posición. Vuelvo a repetir, en un instante t0. Es como que yo sacara una foto de todo en ese instante t0 y congelo la situación y la posición de las partículas son las indicadas en esta figura. Esas partículas, las velocidades instantáneas que poseen, están representadas por sus respectivos vectores. Entonces, las líneas de corriente son curvas imaginarias dibujadas a través de un fluido en movimiento y se indica la dirección de este en los diversos puntos del fluido. Curvas imaginarias dibujadas a través de un fluido en movimiento. Para afianzar entonces, reforzar el concepto de línea de corriente, una línea de corriente es una familia de curvas que en ese instante es tangente a todos los puntos, a los vectores velocidad de las sucesivas partículas. Puesto que una partícula se mueve en la dirección de la línea de corriente, su desplazamiento va a estar definido por un vector diferencial de desplazamiento que físicamente es un vector diferencial de ese arco definido y tiene a la vez la misma dirección del vector velocidad. Dado que ese vector de desplazamiento y el vector velocidad son coincidentes en su dirección y sentido,
el producto vectorial que se plantea entre ese desplazamiento y el vector velocidad va a ser nulo. Si planteo entonces el producto vectorial, es nulo ya que el desplazamiento es paralelo al vector. De esta manera va a quedar definida la ecuación de la línea de corriente que indica que el tiempo es igual para todas las direcciones. Una partícula se desplaza en la dirección X a velocidad U en el tiempo T. En ese mismo tiempo, esa misma partícula se desplazó en la dirección Y a velocidad. En la dirección Y se desplazó a velocidad V y en la dirección Z se desplazó a velocidad W. Todo esto en el mismo tiempo. Por eso el tiempo es igual para todas las direcciones. Esta es la ecuación de la línea de corriente. La trayectoria. La línea de trayectoria es el camino recorrido por una misma partícula al cabo de un cierto periodo de tiempo. Así, la trayectoria indica la dirección de la velocidad de una misma partícula en instantes sucesivos. Cuando las líneas de corriente muestran, en cambio, la dirección de cierto número de partículas en el mismo instante, lo vemos acá, en este caso pueden observar, la partícula 1 ocupa en el tiempo t0 la posición indicada en la figura. Esa misma partícula en un tiempo posterior t1 ocupa esa posición. Esa misma partícula en un tiempo t2 ocupa esa posición y la partícula finalmente en ocupa esta posición en un tiempo t3. La trayectoria define el camino recorrido por la partícula. Otra línea son los filetes, que constituyen una línea característica del escurrimiento. Se lo define para un instante dado como el lugar geométrico de los puntos que ocupan las partículas que han pasado, pasan o pasarán por un punto dado en el espacio. En determinados movimientos siempre variando las velocidades, siempre las partículas van a tomar ese recorrido y van a definir ese camino, en el caso de un filete. Y por último, de las líneas que describen el movimiento, tenemos el tubo de corriente. Un tubo de corriente es la superficie tubular formado por un conjunto de líneas de corriente, por hipótesis, tangente a los vectores velocidad, y se explica que ninguna cantidad de fluido puede atravesarlo, dado que en cada punto poseen componentes ceros en la dirección normal a la tangente. El tubo de corriente se comporta como un tubo rígido, por lo tanto el contenido del líquido en el tubo no varía. No puede ni ingresar ni salir líquido a través de esas paredes imaginarias de ese tubo de corriente. Se lo considera como impermeable. Entonces, un tubo de corriente, si consideramos curvas directrices, se dice que por el interior de esos pequeños tubos escurren filamentos de corriente con las condiciones de cantidad señaladas para las partículas líquidas. Además, por tratarse de porciones infinitesimales, se estima que cada sección transversal, las líneas de corriente poseen igual velocidad. El mismo concepto se extiende a corrientes líquidas de sección transversal finita en escurrimiento que se admiten como movimientos unidimensionales y que estudiaremos más adelante. Entonces, para concluir, también podemos decir que si el movimiento es permanente, la línea de corriente es coincidente con la trayectoria.